Como fue anunciado, recibimos a Óscar de los Santos, diputado por el departamento de Maldonado, además exintendente. Le agradecemos por venir en estas fechas donde dejar la tierra fernandina debe ser algo difícil. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, a ver, hay muchos asuntos para conversar, muchos temas que queremos poner arriba de la mesa, pero aparece hoy en el diario La República algunas definiciones sobre por lo menos lo que va a ser el programa de discusión previa del presupuesto, ¿no? Me parece que la idea del presidente Vázquez, o esa es la interpretación que hago yo, es tratar de evitar lo que sucedió con la rendición de cuentas y hacer una discusión más en conjunto entre el partido, la bancada y llegar a un mensaje de unidad, por lo menos cuando ingrese la discusión al Parlamento. Sé que no estuvo en la mesa política del pasado viernes, pero imagino estar al tanto de qué fue lo que sucedió. ¿Estoy tan errado? La idea es procesar las diferencias que pueda haber previamente. Sí, y particularmente profundizar en la discusión con información de calidad que nos permita saber cuál es el escenario real que tiene el país, la proyección, porque tenemos que discutir el presupuesto de los próximos 3 años. El presidente de la República va a convocar un Consejo de Ministros que está anunciado de 2 días, donde estará evaluando y definiendo cuáles son los ejes de esa discusión, y va a ser trasladado a la Agrupación Nacional de Gobierno de Frente Amplio el día 5 de febrero, que va a funcionar en Colonia. Y allí es donde la primer vínculo entre el Poder Ejecutivo y la bancada de diputados y senadores de Frente Amplio tendrá un mapa más claro. En paralelo con eso, la fuerza política que medió en la rendición de cuentas pasada tiene una agenda de temas planteadas por sectores políticos del Frente Amplio, que se creó una comisión y que el presidente Vázquez ya designó a los 2 delegados, al prosecretario de la Presidencia de la República y al subsecretario de Economía, para con otros sectores del Frente Amplio que dejaron una agenda abierta de dónde obtener más recursos, también debe ser relaudado. Yo creo que vamos a tener un buen debate en términos de objetivos y metas que tiene que ser realista en la perspectiva de los próximos 3 años. ¿Es un problema el escenario con el que se llega? La semana pasada teníamos a Pablo Ferreri aquí invitado y nos decía, bueno, en realidad la única certidumbre que tenemos es la falta de certidumbre. Es decir, el mundo hoy no tiene certezas y desde ese punto de vista seguramente habrá que tener cierta prudencia. Pero claro, a su vez hay promesas que se han hecho a nivel de campaña, que el gobierno se comprometió, por ejemplo, esto de tender a llegar al 6% del PBI para la educación, ni que hablarlo del sistema de cuidados, que es casi el buque insignia de esta administración. Entonces, ¿cómo se hace para, en un contexto no tan favorable, priorizar eso que se le prometió a la población? A ver, el Uruguay tiene un enorme desafío que es crecer. Hay aspectos vinculados al programa que están directamente vinculados con la proyección de crecimiento que teníamos en el año 2014, cuando se realizó la campaña electoral, que tuvimos dificultades en el 2015 cuando discutimos el presupuesto y vamos a tener ahora en la rendición de cuentas. Hay un aspecto que tiene que ver con el crecimiento y la distribución. El Uruguay ha crecido, el único país que ha crecido, salvo Ecuador y otro país más en América Latina, menos del 1% por debajo de lo que esperábamos, y los últimos datos hablaban del nivel de mantenimiento y recuperación del salario real. En paralelo se incorpora el Sistema Nacional de Cuidado, que este año pasado fue el primer ensayo, la primera etapa de aporte, y el 6% significó una cifra importante, esa diferencia del 1.3, 1.4. Y obtener más recursos en un gobierno de izquierda y progresista no puede ser sobre la base de grabar más una serie de sectores, es la apuesta al crecimiento y la competitividad. Hay otro tema que es la calidad del gasto público, en términos de eficiencia en su gestión, que puede permitir una serie de recursos para orientar en ese sentido. Pero el gran pacto que tenemos que construir en el Uruguay político y social es generar las condiciones que nos permitan insertarnos a nivel internacional, generar oportunidades de negocio y comercialización de nuestra producción en un mundo muy inestable, sin saber qué va a hacer Trump en Estados Unidos, pero la apuesta a la colocación de nuestra producción nacional en el exterior pasa a ser estratégico, y eso es uno de los nudos que tenemos adentro de la propia izquierda. Entonces, ¿usted no ve un panorama claro o viable para eventualmente, por ejemplo, como proponen algunos sectores del Frente Amplio, gravar más a las rentas de capital y de allí conseguir los recursos que permitan destinar al gasto en educación, a la inversión en el sistema de cuidados? A ver, cuando franquemos la discusión con información de calidad, lo que hoy puede ser consigna de compañeros que respeto mucho desde el punto de vista intelectual y político,
Cuando veamos eso aplicado en términos económicos, esos son, no hacen al grueso de los recursos que se precisan. Y le agrega una vulnerabilidad al país, si es que efectivamente creemos que solamente significa ser de izquierda, gravar al capital y la renta, que es muy importante para un gobierno de izquierda, si no logra mantener el equilibrio y la competitividad en la región. Hoy un atractivo importante es Paraguay, claro, con condiciones paupérrimas. Ahora, las condiciones que hemos logrado para los trabajadores, para las pequeñas y medianas empresas en el país, en el marco de la distribución del ingreso, son elementos de una política, de un proyecto nacional que no se mueve en una burbuja, que compite en el mundo y en la región, y que esas condiciones son las que nos permitirán obtener los recursos. Y yo creo que tiene que haber una perspectiva, trazar una guía de ruta. Yo creo que eso no le corresponde al gobierno exclusivamente, creo que es un principal rol de la fuerza política, del diseño del proyecto nacional, imaginándonos el país de los próximos 10 o 15 años, que permita una renta per cápita, donde efectivamente se pueda gravar más la renta del capital, donde el rol de las empresas públicas juega una herramienta fundamental en la redistribución del ingreso, en generar mejores condiciones para los ingresos de salarios o pensiones y jubilaciones más bajas, pero que también palanquea el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas generando mecanismos de subsidios cruzados. Ese pacto político no lo puede hacer solo el Frente Amplio. Y cuando hablamos de un segundo círculo, es que tenemos que acordar con otros actores sociales que quizás no se identifican tanto con la izquierda como los trabajadores, los intelectuales o los jóvenes, pero que son parte del país productivo, que si no se hincha ese tren, será muy dificultoso dar ese salto al desarrollo que el país precisa. La vieja fórmula de le pongo más impuestos al que más gana y de esa manera trato de redistribuirlo, usted dice que es una visión sesgada y un tanto anquilosada para los tiempos que estamos viviendo. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo soy partidario, en Uruguay es el país que mejor ha redistribuido el ingreso, con las políticas que lleva adelante el gobierno de Frente Amplio, sus políticas fiscales, tributarias y políticas de inclusión social, con la cobertura, por ejemplo, del sistema de cuidado o el sistema nacional de salud. Eso hace a la diferencia del país. Mantener y avanzar en ese sentido necesita crearse más capital, más riqueza en este país. Y a partir de esas condiciones, de que el capital aporte más, está dentro de los desafíos de la izquierda de cómo lo hace. Yo soy partidario que lo haga. El problema es cuál es el momento, en qué condiciones y qué PBI precisa el país y qué avance tecnológico para ser competitivo que nos permita que no se desvíen los capitales hacia otro país. Si no podemos quedar con la consigna, pero con un hueco en el medio de ejecución. Y ese desafío intelectual, porque con el mayor de los respeto, ¿no? Pero el Uruguay ha sido el único proyecto nacional que se ha sostenido en los más cercanos, con un proyecto que es lo suficientemente flexible, pero que es rígido en un concepto radicalmente democrático, que proteger a los sectores más vulnerables, poner en valor al trabajo frente al capital y democratizar las relaciones humanas, las relaciones sociales orgánicas, llámese consejo salario, consejo vinculado a los temas de salud, a la descentralización en un gobierno que ha transferido recursos de forma significativa en tiempo y en forma a lo largo y ancho del país. Mantener esas políticas y profundizarlas necesita que la herramienta de la reforma tributaria sea una herramienta que se vaya adaptando, no cuando a mí se me antoje, sino cuando las condiciones en el país que creamos nos permitan seguir avanzando. Claro, pero a ver, para pasar raya, ¿usted cree que no es el momento para discutir? Bueno, se podrá discutir, pero no es el momento para instrumentar cambios o una segunda reforma tributaria como están proponiendo algunos sectores del Frente Amplio? No, yo no creo en una segunda reforma tributaria, veo la reforma tributaria como una herramienta de ajuste permanente que vaya midiendo las variables, pero es la reforma tributaria del Frente Amplio. Cualquier otra reforma alternativa a esta, arriba de la mesa, no tiene ningún concepto integral. Lo que yo he escuchado es que hay planteos de que se pueden gravar tal o cual sector del capital, pero no hace una reforma tributaria. No hace la reforma tributaria en términos ni de la propiedad ni la transferencia de renta. El planteo es hoy la renta en el país tiene que crecer para seguir haciendo distribución. Y repito lo del salario, ¿no? Porque hace un año atrás estábamos discutiendo que la inflación iba a superar el 11%, la pérdida del salario real. La inflación bajó al 8%, la desocupación anda en el orden del 7%, y el salario real creció casi un 2% promedialmente en el país. Eso es fruto de un proyecto, donde la reforma tributaria es parte de ese proyecto, no una cosa aparte que yo la manejo como yo quiero. Bien. Usted mencionó unas respuestas y quiero profundizar porque mientras preparaba la entrevista repasaba algunas de sus últimas apariciones. Hay una frase en la que quiero profundizar. Dice, yo quiero seguir manteniendo un discurso de izquierda, pero debería preguntarme cómo hago para interactuar con otros que son parte de la misma base social y política, pero cuyo lenguaje nos cuesta decodificar para comunicarnos con ellos.
¿Quiénes son estas personas con las que el Frente Amplio no está pudiendo comunicarse? Yo creo que es la mitad o la mayoría. La izquierda creo que tiene consolidado un respaldo político del orden del 35%, lo que dicen las encuestas históricamente. Y hay un 15% que simpatiza o tiene empatía con nuestro programa, nuestra propuesta y con los sectores y las candidaturas que tienen. Y la estructura organizativa del Frente Amplio estimula a generar esos vínculos para seguir creciendo. Ahora, la preocupación en ese planteo concreto tiene que ver con dos cuestiones. Una es nosotros, el gobierno y la izquierda negocia con sectores de la sociedad civil organizada, las cámaras empresariales, la Confederación de Cámaras, los sindicatos, la Central Obrera, con la Universidad de la República, pero en este país sectores que no tienen voz. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los sectores que viven en la situación más marginal de las ciudades de nuestro país, en asentamientos irregulares, donde el Estado tiene que ocupar la defensa de esos sectores cuando distribuir los recursos se trata, o la gente que necesita el Sistema Nacional de Cuidados. Pero allí no está, por ejemplo, donde la izquierda, el Frente Amplio, le ha ganado, o por lo menos es un análisis que se hace muchas veces, le ha ganado el Partido Colorado. La gente dice el vallismo que estaba quizás en los cinturones de las ciudades, donde se sintieron desprotegidos algunas clases con la crisis económica. Allí el Frente Amplio puso su pie, su militancia, y de esta manera ahí tiene su base. ¿Qué pasa? ¿Se están divorciando de esos sectores marginales? Yo creo que tenemos un problema estratégico que va más allá de lo electoral y una formulación política con intención de acumulación exclusivamente desde el punto de vista de las urnas. El proyecto de izquierda no puede acumular exclusivamente en la perspectiva de las urnas. Las urnas es un momento de síntesis. Lo que yo estoy planteando es que la mayoría de los niños en este país, lo dice el gobierno, lo reconoce con encuestas públicas, con estadísticas, no lo escondemos. La mayoría de los niños de este país siguen naciendo en los lugares más vulnerables de nuestro territorio. Y esos niños y niñas que nacen con el sistema del programa Uruguay Crece Contigo, el plan aduana, las políticas sociales, los centros CAIF, forman parte de una estrategia que nos va a permitir que ese niño o niña desde el vientre de la madre salga en condiciones de poder aprender en términos de alimentación, de entorno, para suplirnos a nosotros en un país que vamos a ser de viejo, estratégicamente. Y eso no se hace solo con la política social, sino se empodera a la gente de ese lugar. Si la gente no ve aquello como parte de un lugar, de una oportunidad para salir de la situación que está. Y ahí nosotros no tenemos descodificado el discurso con estos sectores. Es más, yo creo que en nuestra izquierda nosotros tenemos un discurso muy ataviado de las zonas metropolitanas, urbanas, con un claro origen universitario y fabril. Y la sociedad y la composición social cambió. Hay otros actores sociales. Hay otros actores sociales que la izquierda tiene que poner un ojo, porque son parte de la distribución del ingreso, junto con los más pobres, junto con proteger a los más vulnerables, que son los sectores de pequeña y mediana empresa de la ciudad y el campo, que forman el 80% de la distribución del empleo en este país. Y ese sistema, o el sistema cooperativo, y esos procesos, yo creo que la izquierda, no necesariamente el gobierno Tabaré Vázquez, que convocó al diálogo nacional, el Frente Amplio tiene que discutir una perspectiva de 10, 15 años, cuál es el rol de esos actores en un país que planteamos que necesitamos inversión privada, nacional y extranjera de forma directa. En paralelo, necesitamos generar un entramado de pequeñas y medianas empresas para sostener un proyecto nacional que mantenga la distribución. Claro, pero lo que sucede, diputado, si, por ejemplo, y esto yo lo recojo de impresiones de gente que me rodea, ¿no? Del diálogo con actores de la sociedad, algo que muchas veces a ustedes les sucede también. Si cuando hay que hacer un ajuste fiscal recae sobre determinado porcentaje de ingresos salariales, si la suba de la nafta afecta a determinado sector productivo, pero también a la gente que tiene vehículo, si quizás los ajustes tarifarios también impactan sobre determinados sectores de la sociedad, se va produciendo como una masa crítica de gente que siente que todo el peso de la carga va hacia sus espaldas. A ver, si podemos ser gráficos, yo desearía, primera cuestión, en los aspectos fiscales vinculados a la rendición de cuentas pasadas, lo que quedó claro es que no hay incremento de aquellos que ganan más de 50.000 pesos. En este país... Sí, por la vía de las deducciones, sí. Sí, por la vía de la deducción e inclusive por la vía directa de pago después de los 37.000. Pero en este país, hasta que llegó el Frente Amplio del Gobierno, pagaba impuestos a los sueldos y a las jubilaciones, todos. Y sin embargo la carga tributaria en capital era menor.
Y lo que hace esta reforma tributaria, aún con los ajustes que hicimos a esta reforma tributaria original, los porcentajes se incrementan en función de la franja de ingreso, que algunas son rentas de salario y otras son rentas del capital. Y ese proceso no hay nadie que no lo pueda demostrar en términos de redistribución de los ingresos y del aporte a la sociedad, en un momento que era necesario la reducción del déficit y poner en clave de confiabilidad el país, porque necesitamos seguir ganando inversión. Ahora, cuando miro la franja y lo quiero comparar con nafta, bueno, la relación del litro de nafta de un salario de un trabajador en el 95, en el 2000, con respecto a hoy, es de 10 veces más. La pregunta es, en el 95, en el 2000, ¿los trabajadores tenían auto, tenían moto? No. Y hoy con auto y con moto, con ingresos salariales, permite... Claro, pero, a ver, había una discusión que era previa, que se daba en la campaña electoral. Y hubo varios actores del Frente Amplio que decían, tenemos que empezar, hasta por un tema estratégico y político, a darle un guiño a la clase media, a desarrollar propuestas que contemplen a esas personas que quizás tienen un pasar económico un poco mejor, pero que no llegan a ser millonarios, no llegan a acumular. Y sin embargo, las circunstancias han llevado, imagino que a nadie le habrá sido agradable dentro del Frente Amplio, pero se sigue cargando a esos sectores de la sociedad. Y no es un riesgo hasta el punto de vista electoral. Digo, descuidar a esos sectores que quizás pueden tener una tendencia a votar a la izquierda, pero lo reflejan las encuestas, están desencantados. El tema en la discusión política, ese análisis que usted hace y que es compartido por mucha gente, yo quiero decir algo. Yo sueño con un país que podamos construir en los próximos 10 o 15 años, donde efectivamente el nivel de la renta que generemos por la innovación tecnológica, por el valor agregado de la producción, por nuestra inserción internacional, si el conjunto del proyecto se despliega, donde efectivamente la inmensa mayoría de los uruguayos paguen renta porque van a tener mejor ingreso. Esa es la apuesta. La apuesta a querer explicar por qué cargo de tal forma. Porque en este país paga más el que tiene más ingresos. Ese es un dato de la realidad medible. Y el aporte que se hace de ese sector junto con la renta de capital es muy importante, aunque no desplaza aún al principal ingreso que es el IVA, ¿verdad? Y aunque lo hayamos bajado 2 puntos ahora si compramos por tarjeta. Bueno, ese es el proyecto que va desplegando una serie de instrumentos y de herramientas. Ahora, la apuesta no es a ver por qué grabo. Yo me pregunto a mí mismo, si antes andaba en un Chevette, no porque sea diputado, ¿verdad? Ahora. O usted quizás andaba en otro vehículo, en una moto, y anda en otro vehículo mejor. ¿Usted piensa solo en usted o yo pienso en mí? Yo también quiero discutir con las capas medias, que creo que las tarifas públicas han sido una herramienta de promoción de la consolidación de esa pequeña y mediana empresa, también para los ingresos trabajadores de ingresos medios y medios bajos, como elemento de redistribución, con eficiencia en la gestión de esas empresas públicas, pero también quiero, porque soy de izquierda, que el sector de capa media sea un aliado del proyecto, inclusive no votándonos, porque igual necesita que ellos empujen el carro en ese sentido, pero sientan que en la esquina hay otro que ha sido muy desfavorecido por la vida. Y perdone que diga esto, yo no comparto la opinión de la mayoría de los uruguayos, que la gente que sigue siendo pobre es porque quiere. La gente que sigue siendo pobre en Uruguay es porque no ha tenido oportunidad y porque pasaron décadas sin ser mirados siquiera, mucho menos escuchados. Se nos fue la entrevista hablando de estos asuntos, es bien interesante por cierto, prometo vamos a volver a invitarlo por ejemplo para profundizar en Maldonado, pero en una línea. Sí. ¿Es peor de lo que imaginaba la gestión de Antía desde su perspectiva? Yo pensé que era un hombre grande que iba a alivianar la vida política y de la gente de Maldonado, pero se planteó una serie de conflictos con una gran contradicción que tiene. ¿Dónde puede terminar la convocatoria en la Junta? Bueno, votaron 16 ediles, ¿no? Votó un edil del Partido Nacional. Yo desearía que lo hiciera ahora, la presencia de la Junta, no en marzo, porque ahora le está cobrando la gente. Cuando esté pescado vendido no puede ir, tiene que ir antes. Y ojalá llegue una propuesta que diga, el reaforo lo paro, en el departamento cobro la contribución por ajuste de IPC, como lo hacíamos nosotros, estudio reaforo científicamente, porque lo que está haciendo Antía hoy es grabar a los sectores que menos tienen. Ahí sí está grabando, ¿no? Cuando se habla de fiscalazo del 8% de los combustibles o las tarifas públicas, y así hablamos entre un 70 y un 300% de la contribución inmobiliaria, la contradicción entre tarifazo y impuestazo es absoluta. Esa es una definición de sectores que tienen definido que paguen más lo que menos tienen, y aquellos que más tienen le dicen no, agotó su capacidad contributiva. Óscar de los Santos, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.